Bienvenidos a su programa Club de Liderazgo. Hoy tengo el privilegio inmenso de conversar con un diputado que tiene una buena hoja de servicio, Ramón Cabrera, del municipio de Santo Domingo Este. Manténgase frente a su televisor que en breve retornamos con una conversación que será de su agrado. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En Club de Liderazgo hoy recibo al diputado Ramón Cabrera, que precisamente en esta semana ha sido noticia muy importante, puesto que ha presentado un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. Diputado, me gustaría que comenzáramos analizando lo que es esa propuesta de reforma, cómo esto va a impactar de manera positiva a favor de la clase trabajadora de este país. Muy bien, Belarminio, y al país que nos ve. Nosotros siempre hemos estado planteando ya hace un tiempo, desde el 2013, varias propuestas con relación al sistema de pensiones AFP. Primero porque hay un contraste, y por eso desde el 2013 la vengo presentando, varias propuestas. La primera fue tratar de reducir la comisión complementaria, la que ellos cobran anualmente, porque cobran dos comisiones. Cobran una comisión de 0.5% del salario cada mes de cada trabajador y cobran también una de 30% anual sobre los excedentes de los beneficios totales que tiene cada persona, le cobran un 30%. Eso lo ha llevado a ellos a ganar más de 28 mil millones de pesos. O sea, las agencias de fondos de pensiones. Sí, las administradoras de fondos de pensiones. Están ganando más de 28 mil millones de pesos al año. En 28 mil millones de pesos lo han ganado en 10 años. Pero eso significa a veces 3 mil, 4 mil millones. Y aquí no hay ninguna empresa en el país, ninguna, que se gane trabajando 1.000 millones de pesos al año. Y las AFP se ganan, por ejemplo, ya en el primer trimestre de este año se ganaron 1.300 millones. En un primer trimestre, solamente por administrar algo que lo que hacen es que lo depositan en el Banco Central y lo depositan comprando bonos de Hacienda. O sea, ¿qué trabajo es este? Bueno, ¿cuál es el contraste? El contraste es que las pensiones se están proyectando
Las pensiones se proyectan que serán de un 23% del salario. Una cosa exorbitante, una cosa de loco. O sea, pero tiene que durar usted 30 años cotizando. Usted tiene que durar 30 años de verdad consecutiva cotizando. Los camarógrafos que están aquí, que viven empleados, tienen que cotizar 360 meses de manera consecutiva para ellos tener una pensión por vejez. De lo contrario, tendrán que pagar esos años que pierden. En un país donde la informalidad del empleo es supera el 50%. O sea, es un sistema injusto. Entonces, ¿qué yo he propuesto? Propuse eso, pero ahora yo estoy haciendo una propuesta de fondo. Este país tiene el 73% de los empleados gana menos de 23,000 pesos. El sistema actual de pensiones no resiste eso, porque la gente entra y sale. La gente tiene que pagar su propia pensión, y si él no está, si la mayor veces en esos 30 años tendrá que estar fuera del trabajo, porque no hay preparación. Belarmino, usted sabe que esto es un proceso de educación. No tendrá todos los ahorros suficientes para él pagar su propia pensión. Entonces yo he propuesto un sistema mixto integrado. ¿En qué consiste ese sistema mixto integrado? Exactamente. Eso lo tienen en Uruguay y lo tienen en Costa Rica. Eso es una combinación de los dos sistemas. Tanto el de reparto, que tiene una parte definida, es decir, la gente cobraría un porcentaje del salario, de su salario fijo. Actualmente pensiones, por ejemplo, la superintendencia, por ejemplo, Hacienda, a los trabajadores que tienen 20 años de trabajo, le pagan un 60% de su salario. No importa cuánto tú aportaste. Si aportaste 20 años, ya. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo es que para las personas que ganen hasta 23,000 pesos, tengan ese sistema. Que a los 20 años... Ya 20 o 25 años puedan recibir un 60% de su salario. Ahora, si esas personas gana más de 23,000 pesos, además de recibir eso, entonces él puede cotizar para una AFP. Entonces, lo de la AFP entraría como un complemento, que sería con el mismo actual, con los mismos esquemas que tiene actualmente. Es un poco complejo, pero sería el esquema que protegería a los trabajadores de bajos ingresos, porque en el que está no hay posibilidad de hacerlo. Y ya usted, con un diputado con tanta experiencia en el Congreso, me imagino que ya usted tiene un termómetro y ha ido conversando de manera informal con los otros legisladores. ¿Usted ve las posibilidades de que se convierta en realidad esta reforma? Lo más importante, lo más importante es que ya los mismos sectores, las mismas AFP han hecho conciencia, hasta ellos, de que están ganando demasiado dinero. Que se le ha pasado, sí, eso. Yo le estoy llamando a ese sistema de AFP, ese sistema de pensiones que tenemos, el enemigo silencioso. Porque resulta que en salud todo el mundo va al médico, está permanente, si no es un hermano está la otro, y el sistema se mueve. Pero las pensiones, ustedes le están descontando cada mes 2.87 de su salario, y la gente ni siquiera saben cómo se llama su AFP, ni siquiera saben cómo se llama. Le tienen su dinero, las AFP ganando dinero ahí. Y el trabajador no sabe quién le tiene su dinero, mucho de ese dinero se pierde. Se pierde porque muchas veces ni siquiera fallecen, pierde el y empleo. Ni la esposa o el esposo ni siquiera sabían en qué AFP estaban y se quedan con ese dinero. Incluso una de las injusticias que tiene el sistema es que prescriben las personas que se presenten a buscar la pensión. Por ejemplo, si fallece una persona en un lugar y su esposa va a buscarlo, 2 años después dice, prescribió. Pero, ¿cómo es y eso? Pierde el derecho. Después de nuestra lucha se ha llevado eso a 5 años, pero los derechos no deben prescribir no nunca. Debe, porque ese dinero lo tienen ellos Así en banco ganando intereses. ¿Cómo que Así prescribe? Así es, para que usted vea, esas son pero de las es una injusticias. estafa. Esa es la injusticia que tiene.
Bueno, pues se está haciendo conciencia de eso, muchos sectores, y usted ha visto la prensa permanentemente, yo siempre estoy con el tema, y creo que podemos lograr una modificación, no necesariamente porque no me creo dueño de la verdad, tiene que ser mi propuesta, pero sí sé que la que está no va a beneficiar, más no beneficia ya a los trabajadores. Le anuncio a usted, y lo he dicho ya otras veces, próximo a 2 millones de trabajadores, de los 4.3 millones de afiliados que tiene el sistema, próximo a los 2 millones se quedarán sin pensión en los 30 primeros años de ese sistema, porque no van a alcanzar las 360 cotizaciones que se requieren, para que usted lo sepa. Y por eso estamos tratando de que esto se modifique. Así es, porque es que, bueno, déjeme darle información. Estamos hablando del tiempo. Usted plantea que a los 20. No, estoy planteando que de 20 a 25 años las personas ya, esa es la nueva modalidad que un 60. Si cotiza, 50, 60%, eso lo dirán los estudios. Pero una persona que trabaja 10 años no recibe nada. Sí, lo que tiene acumulado. Lo que tiene acumulado lo recibe. Pero a los 60 años. Sin intereses. Sí, con los intereses. ¿Y cuál es el interés? Lo único que las AFP. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés es el que tenga el mercado, por tener depositado ese dinero en el Banco Central o en otras instituciones, sectores que puedan generar rentabilidad. Ese debería de ser el papel de las AFP. ¿Y una persona puede al mismo tiempo estar aportando a varias AFP? No, una sola. Es una sola. Una única. O sea, una persona es obligatorio. Ya que es servidor del Estado y que al mismo tiempo tenga trabajo en el sector privado, ¿cuál AFP elige? No, ni siquiera ya. O sea, si tú trabajas en el Estado, puedes estar en una AFP. Lo que pasa es que a partir del 2000 ya nadie puede entrar al Estado, a pensiones del Estado, que se llama la Dirección General de Pensiones. Nadie puede entrar, ya es obligatorio estar en una AFP. Solamente están en la Dirección de Pensiones aquellos que en el 2003 eligieron quedarse porque tenían más de 45 años. O sea, tenían más de 45 años y decidieron quedarse en el sistema de la Dirección General de Pensiones. Entonces, cuando una persona, un servidor público, comienza a trabajar en una institución pública, ¿es la institución que escoge la AFP? Es interesante. La mayoría debe elegirlo, debe decidirlo el trabajador. Debe elegir cuál es su AFP. Pero en la mayoría de las instituciones, a todos esos muchachos que entran, imagina que aquella vez, con el nivel de conocimiento, la mayoría de las instituciones entraron en componenda con AFP y pusieron todas las que quisieron. Le colocaron a usted y usted estaba en una AFP Banreserva, estaba en Popular, estaba en BHD, Siembra, etcétera, la que quiera. Pero actualmente usted debe elegir cuál es la AFP que quiere. Ahora, todas se han puesto de acuerdo para pagar lo mismo, es decir, para cobrar la misma comisión. No hay competencia. Nosotros somos realmente la carta magna en la que usted trabajó duro para la reforma en el 2010. Somos un Estado social y democrático de derechos. La reforma que usted plantea, la ley de la seguridad social, es un punto elemental en un Estado social. Mire. Ese es el punto neurálgico, la columna vertebral de un Estado social del derecho es la seguridad social. Excelente, Belarminio. Así es, yo me sorprendo, porque ningún país que se pueda hablar de buscar desarrollo y en desarrollo puede abandonar o tener a los adultos mayores abandonados. El indigente, después de trabajar 15 o 20 años, entonces vivir de, si un nieto o un hijo quiere ser agradecido y regalarle algo. Así es, y precisamente no solamente es la cantidad enorme que se va a quedar sin eso, sin empleo, sin pensión, sino que y le voy a dar una información, una primicia, y lo que va a ocurrir es que muchas personas que son clase media hoy van a pasar a pobres.
Claro, porque aunque no es un sueldo de pobre, pero la clase media es el pluriempleo. Mire, hasta ahora las pensiones que se han dado solamente son 21, porque yo le dije ahorita que para que una persona pueda tener una pensión por vejez tienen que ser 360 cotizaciones, ¿verdad? 30 o sea, años. después que entró la ley solo van 21 pensiones. Sí, 21 pensiones por vejez, porque también si esa persona logra llegar a alcanzar un nivel X de fondo, puede ser pensionado. En este caso, hay gente que cumplieron los 60 años y tenían más de 45 años y ya hoy tienen más de 60 años. A esa persona pudieron elegir porque tenían fondos suficientes que le alcanzaba y le alcanzó para una pensión. Pero ¿sabe por qué? Porque ganaban un salario alto. Y yo tengo el informe en mis manos. De esas 21, por ejemplo, hay 12 personas que ganaban más de 150,000 pesos. Oiga bien, de esas 21 personas, y no estoy hablando, y saben la gente de la AFP lo que yo estoy hablando, de esas 21, 12 de ellas ganaban más de 150,000 pesos. ¿Y usted sabe cuál es el monto más alto de esas 12 personas de la pensión? ¿Cuál? 20,400 pesos. Pero venga, ¿qué es esto, Virgen de Alta Entonces, Gracia? usted está observando eso. Es decir, de 150,000 que ganaban, va a recibir una pensión de 20,400 pesos. Pero fue el Congreso que aprobó eso. En el 2001. ¿Qué pasó? En el 2001. Se aprobó sin saber lo que se aprobaba. Lo que pasa es, Blarminio, que esa ley, que data del 2001, aunque las pensiones empezaron en el 2003, fue un copy-paste que se hizo bastante malo de Chile. Chile comenzó ese proceso y en el 81 comenzó, ya tiene más de 35 años pensionando. Y la expectativa era de que iban a pensionar con un 70-80% del salario. Y bueno, pero eso no estaba mal, estaba excelente. Se hizo así, pero hoy tiene 35 años del sistema inventado y creo que ha oído la noticia de más de 1 millón de personas que protestaron en el 2016 enormemente porque las pensiones estaban en un 90% por debajo del salario mínimo. O sea, el sistema hay que revisarlo. A mí me da escalofrío. Hay que revisarlo. Usted pone algo así. Hay que revisarlo. Entonces, el 27 de febrero... Pero no me han desmentido las AFP. El 27 de febrero en el Congreso, en el informe de rendición de cuentas, el presidente Danilo Medina anunció un programa para envejecientes. Ya eso tiene que ver, ya él sabe lo que va a pasar. El gobierno como gobierno está preparando algo complementario frente a este daño social de esa ley de seguridad. El presidente se ha ocupado un poco porque la ley 379, que es de reparto, tiene una política para los envejecientes, el presidente, pero a lo que nosotros nos estamos refiriendo es al sistema contributivo, a la parte de la persona que contribuyen ellos mismos para su pensión. El presidente se refiere a los que no tienen nada. A los que no tienen nada. Estoy conversando con Ramón Cabrera, diputado del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este, posiblemente también pronto ya precandidato a la alcaldía del PLD en ese municipio. Vamos a una pausa y retornamos en breve.
desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.